Nunca le he contado esto a nadie, pero el día que recibí esa llamada del banco, supe que mi vida como la conocía había terminado para siempre. Me llamo Hermana Esperanza Morales, y durante 23 años he servido a Dios en el convento de Santa Clara en Guadalajara. Tengo 52 años, y hasta hace 6 meses, mi mayor preocupación era si tendríamos suficiente arroz para alimentar a los niños del orfanato. Jamás imaginé que me convertiría en millonaria. Y mucho menos que la iglesia que había sido mi hogar durante más de 2 décadas intentaría destruirme por ello. Era un martes por la tarde de marzo del 2024. Recuerdo la fecha exacta, 12 de marzo, porque ese día celebrábamos el aniversario de la fundación de nuestro orfanato. Yo estaba en la cocina preparando el pastel cuando sonó el teléfono de la oficina. Hermana Dolores, que tiene 83 años y es prácticamente sorda, me gritó que era para mí. Hermana Esperanza Morales, preguntó una voz masculina y formal al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondí, limpiándome las manos llenas de harina en el delantal. Habla el licenciado Roberto Mendoza, del Banco Santander. Necesito confirmar algunos datos sobre una cuenta que aparece a su nombre. Mi corazón se detuvo. Una cuenta bancaria a mi nombre era imposible. Las monjas no tenemos posesiones personales. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, pertenece a la iglesia. Disculpe, pero debe haber un error, le dije. Yo no tengo ninguna cuenta bancaria. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Señora, perdón, hermana Morales. Según nuestros registros, usted es la beneficiaria de una cuenta con un saldo de, déjeme verificar, 247 millones de pesos mexicanos. El teléfono se me resbaló de las manos. 247 millones de pesos. Casi 10 millones de dólares americanos. ¿Sigue ahí, hermana?, preguntó el licenciado. Sí, aquí estoy. Pero esto tiene que ser un error. Yo no. Hermana, necesito que venga al banco mañana. Traiga su identificación oficial. Hay documentos que debe firmar y, bueno, hay algunas cosas que explicar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeña celda, rezando el rosario una y otra vez, pidiendo a la Virgen María que me diera fuerzas para enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Las paredes de mi habitación, que habían sido mi refugio durante tantos años, de repente se sentían como una prisión. Al día siguiente llegué al banco a las 9 en punto. El licenciado Mendoza era un hombre de unos 40 años, con traje gris y una sonrisa nerviosa. Me recibió en su oficina privada, con ventanas que daban a la avenida Chapultepec. Hermana Morales, comenzó, abriendo un folder grueso. Lo que voy a decirle va a sonar increíble. Me mostró documentos, fotografías, papeles notariales. Mi tía Remedios, la hermana de mi madre, había muerto 3 meses atrás en Los Ángeles, California. Una tía que yo ni sabía que existía, porque mi madre nunca habló de ella. Aparentemente, la tía Remedios había emigrado a Estados Unidos en los años 70 y había construido un imperio de bienes raíces. Su tía la buscó durante años, me explicó el licenciado. Contrató investigadores privados. Cuando supo que usted estaba en el convento, decidió dejarle toda su fortuna. Según esta carta que dejó, y aquí sacó un sobre amarillento, ella dice que usted fue la única de la familia que eligió servir a otros. La carta estaba escrita en español, pero con una caligrafía temblorosa que delataba la edad de quien la escribió. Esperanza, mi niña querida. Nunca nos conocimos, pero tu madre me hablaba de ti en sus cartas antes de morir. Sé que elegiste el camino de Dios, y por eso sé que harás algo bueno con este dinero. No dejes que nadie te lo quite. Es tuyo por derecho. Con amor, tu tía Remedios. Salí del banco en un estado de shock total. Tenía en mi bolsa los documentos que me acreditaban como propietaria de casi 10 millones de dólares. Pero más que alegría, sentía terror. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a explicar esto en el convento? Decidí hablar primero con Madre Superiora Fernanda, quien había sido como mi segunda madre durante todos estos años. La encontré en su oficina,
trabajando en los libros de contabilidad del orfanato, como siempre. Madre, le dije, sentándome frente a su escritorio de madera antigua. Necesito contarle algo que va a sonar muy extraño. Le expliqué todo, la llamada, el banco, la herencia. Ella me escuchó en silencio, con esa expresión serena que siempre tenía cuando alguien le contaba sus problemas. Hija mía, me dijo finalmente, esto es una bendición de Dios. Piensa en todo lo que podemos hacer por los niños, por la comunidad. Pero yo veía algo más en sus ojos. Una chispa que no había visto antes. Una chispa que, ahora lo sé, debería haber sido una señal de alarma. Por supuesto, continuó, tendremos que informar inmediatamente al obispo Martínez. Él sabrá qué hacer con esta situación. Y ahí comenzó mi pesadilla. El obispo Aurelio Martínez llegó al convento 2 días después. Era un hombre imponente, de 68 años, con una presencia que llenaba cualquier habitación. Yo lo respetaba profundamente. Él había sido quien me había guiado durante mis votos finales hace 15 años. La reunión fue en el salón principal del convento, ese lugar donde habíamos celebrado tantas ocasiones especiales. Pero esta vez, el ambiente era tenso. Estábamos presentes Madre Fernanda, el obispo, el padre Hernández, que fungía como consejero legal de la diócesis, y yo. Hermana Esperanza, comenzó el obispo con su voz grave y autoritaria. Esta herencia presenta un dilema muy serio para todos nosotros. Me explicó que, según las reglas de la Iglesia, las monjas no podemos poseer bienes materiales. Todo lo que recibimos debe ser entregado a la congregación. Pero Excelencia, me atreví a interrumpir, mi tía específicamente quiso que yo decidiera qué hacer con este dinero. En su carta dice que no deje que nadie me lo quite. El padre Hernández se aclaró la garganta. Hermana, su tía no entendía las implicaciones canónicas de su situación. Usted hizo votos de pobreza. Este dinero no le pertenece moralmente. Pero legalmente sí, repliqué, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. El obispo me miró con una expresión que nunca había visto antes. Fría. Calculadora. Hermana Esperanza, espero que no esté cuestionando las enseñanzas de la Iglesia que ha servido fielmente durante más de 2 décadas. No, Excelencia. Solo estoy tratando de entender qué quería mi tía que hiciera. Lo que su tía quería es irrelevante, dijo bruscamente. Lo que importa es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que usted done este dinero a la diócesis para que pueda ser usado apropiadamente. Madre Fernanda, quien había permanecido callada, finalmente habló. Esperanza, piensa en todo el bien que podríamos hacer. Podríamos construir una nueva escuela, expandir el orfanato. Pero algo en su tono me molestó. No era la voz cálida y maternal que yo conocía. Era la voz de alguien que ya había tomado una decisión. Madre, le dije, ¿y si usamos el dinero específicamente para el orfanato? ¿Para los niños que cuidamos todos los días? El padre Hernández interrumpió. Hermana, usted no está en posición de tomar esas decisiones. El obispo y la diócesis determinarán el uso más apropiado de estos fondos. Estos fondos, repetí. Pensé que eran mi herencia. Técnicamente, dijo el obispo, levantándose de su silla, son fondos que han llegado a alguien que ha hecho votos de pobreza. Por lo tanto, pertenecen a la Iglesia. Me dieron 3 días para orar sobre la decisión correcta y transferir el dinero a una cuenta controlada por la diócesis. Esa noche, sola en mi celda, lloré por primera vez en años. No por el dinero en sí, sino por lo que estaba viendo en las personas que había amado y respetado toda mi vida adulta. ¿Era esto realmente lo que Dios quería? ¿O era lo que los hombres querían? Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho, investigar por mi cuenta. Fui a internet en la biblioteca pública, porque en el convento no teníamos acceso libre a la red, y busqué información sobre monjas y herencias. Descubrí casos similares en otros países, y me sorprendió encontrar que las leyes canónicas no eran tan claras como me habían hecho creer. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que descubrí cuando busqué información sobre la diócesis de Guadalajara y sus finanzas. Había un artículo de investigación de un periodista local, publicado 6 meses atrás,
que documentaba irregularidades financieras en varias diócesis mexicanas. Mencionaba específicamente donaciones que habían desaparecido, propiedades de la iglesia que habían sido vendidas sin explicación, y varios casos de enriquecimiento personal de altos funcionarios eclesiásticos. Y ahí estaba, en una fotografía de una gala benéfica, el obispo Martínez. Pero no vestía su sotana habitual. Vestía un smoking caro, y en su muñeca brillaba un reloj que, según el pie de foto, era un Rolex Submariner de oro. Mi sangre se heló. Regresé al convento con una determinación que no había sentido nunca. Busqué a Madre Fernanda en su oficina. Madre, le dije, necesito hacerle una pregunta directa. ¿Para qué va a usar la diócesis mi dinero? Ella evitó mi mirada. Para obras de caridad, por supuesto. ¿Qué obras específicamente? Esperanza, no es tu lugar hacer esas preguntas. Madre, con todo respeto, es mi herencia. Mi tía me la dejó a mí. Creo que tengo derecho a saber qué van a hacer con ella. Madre Fernanda cerró el libro que estaba leyendo con un golpe seco. Hermana Esperanza, me está decepcionando mucho. Durante 23 años ha sido obediente y humilde. No permita que el dinero la corrompa. ¿La corrompa? Madre, yo no he pedido nada de esto. Pero ahora que lo tengo, quiero asegurarme de que se use correctamente. El obispo decidirá que es correcto. ¿Cómo decidió que era correcto comprarse un Rolex de oro? El silencio que siguió fue ensordecedor. Madre Fernanda se puso pálida. ¿Cómo se atreve?, susurró. Madre, he visto las fotografías. He leído los artículos. ¿Es esto lo que hacemos con las donaciones de los fieles? Ella se levantó bruscamente. Hermana Esperanza, sugiero que vaya a su celda y reflexione sobre sus palabras. Mañana viene el obispo para la transferencia final del dinero. No voy a transferir nada, dije, sorprendiéndome a mí misma. ¿Perdón? He decidido que voy a administrar este dinero yo misma. Para los niños del orfanato. Para las familias necesitadas de nuestra comunidad. Para las obras de caridad reales. Madre Fernanda me miró como si nunca me hubiera visto antes. Hermana, si no transfiere ese dinero mañana, tendremos que tomar medidas disciplinarias. ¿Qué tipo de medidas? Expulsión de la congregación. Y ahí estaba. Después de 23 años de servicio fiel, me estaban chantajeando. Pero eso no era lo peor que vendría. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias personales en una pequeña maleta, porque sabía que al día siguiente me echarían, escuché voces en el pasillo. Eran Madre Fernanda y el Padre Hernández, hablando en voz baja pero con urgencia. Me acerqué a la puerta y escuché algo que cambió todo. ¿Cuánto dijiste que era?, preguntó el Padre Hernández. 247 millones de pesos, respondió Madre Fernanda. Aurelio ya tiene planes para esa cantidad. ¿La casa en Puerto Vallarta? Entre otras cosas. Y el proyecto de renovación de la catedral, que en realidad son oficinas privadas para él. ¿Y si ella no cede? Tendremos que usar el plan B. ¿Estás segura de que funcionará? Roberto, durante 23 años esa mujer ha sido como mi hija. Confía en mí completamente. Si le digo que firmó documentos de transferencia sin darse cuenta, me creerá. Mi mundo se desplomó. No solo estaban robando mi herencia, sino que planeaban hacerme creer que yo había sido lo suficientemente tonta como para firmar documentos sin leerlos. Pero luego escuché algo aún peor. ¿Y qué hay de los otros casos?, preguntó el Padre Hernández. ¿Cuáles otros casos? Las otras herencias. La de la hermana Patricia en Puebla, la de la hermana Carmen en Monterrey. Roberto, mientras menos sepas, mejor. Aurelio tiene esto bajo control. Este es un negocio de millones de pesos al año. Un negocio. Mi vocación religiosa, mi fe, mi vida entera, era parte de un negocio. Me quedé despierta toda la noche, no orando como había hecho durante tantos años, sino planeando. Por primera vez en mi vida adulta,
Iba a desobedecer a la autoridad eclesiástica. A las 6 de la mañana, antes de que nadie se despertara, salí del convento con mi pequeña maleta y me dirigí al banco. El licenciado Mendoza me recibió sorprendido de verme tan temprano. Licenciado, le dije, necesito hacer varias transferencias inmediatamente, antes de que alguien trate de detenerme. Le expliqué toda la situación. Su expresión cambió de sorpresa a indignación. Hermana, lo que me está describiendo es extorsión y fraude. ¿Está segura de qué quiere proceder? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Ese día transferí el dinero de la siguiente manera. 50 millones de pesos directamente al orfanato donde había trabajado, pero a una cuenta completamente separada de la administración del convento. 70 millones a un fondo que yo mismo establecí para becas educativas para niños de familias de bajos recursos. 50 millones a organizaciones de caridad reales, verificadas y auditadas independientemente. 30 millones para la construcción de un centro de salud comunitario gratuito. Los restantes 47 millones en una cuenta de reserva para emergencias comunitarias. Cuando el obispo Martínez llegó al convento a las 10 de la mañana, yo ya no estaba ahí. Pero había dejado una carta para él y Madre Fernanda. En esa carta les explicaba exactamente lo que había hecho con el dinero y por qué. También incluí copias de las fotografías del Rolex y los artículos de investigación sobre las finanzas de la diócesis. La respuesta fue inmediata y brutal. 2 horas después de que se enteraran, recibí una llamada en el teléfono celular que había comprado esa mañana, mi primer teléfono propio en 23 años. Era Madre Fernanda. Esperanza, me dijo con una voz que no reconocí, has cometido el error más grande de tu vida. Madre, he hecho exactamente lo que mi tía quería que hiciera. He usado este dinero para ayudar a personas que realmente lo necesitan. Has robado dinero que pertenecía a la iglesia. He impedido que ustedes robaran dinero que me pertenecía a mí. Esperanza, si no reviertes estas transferencias inmediatamente, no solo serás expulsada de la congregación. Aurelio va a presentar cargos criminales contra ti. Por usar mi propia herencia para obras de caridad. Por fraude y malversación de fondos eclesiásticos. Y ahí fue cuando supe que había tomado la decisión correcta. Si estaban dispuestos a mentir tan descaradamente, ¿qué más habían estado ocultando durante todos estos años? Madre, le dije, hace 23 años juré servir a Dios y ayudar a los necesitados. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Si ustedes quieren llamar a eso un crimen, adelante. Colgué el teléfono. Ahora estoy sentada en una pequeña casa que renté con una parte del dinero de emergencia, escribiendo esta historia que nunca pensé que tendría que contar. Ya no soy hermana Esperanza. Legalmente, ahora soy solo Esperanza Morales. Los cargos criminales nunca se materializaron porque, resulta, es muy difícil acusar a alguien de robar su propia herencia, especialmente cuando hay documentos legales que lo comprueban y cuando esa persona ha usado el dinero exclusivamente para obras de caridad documentadas. Pero las consecuencias han sido devastadoras de maneras que no esperaba. He sido excomulgada oficialmente. 23 años de servicio religioso, borrados con una firma. Las monjas del convento tienen prohibido hablar conmigo. Los niños del orfanato me preguntan por qué ya no vengo a visitarlos. Pero también ha habido consecuencias que no esperaban la diócesis. La historia se filtró a la prensa local. Un periodista de investigación comenzó a hacer preguntas más profundas sobre las finanzas de la diócesis. 3 semanas después de mi expulsión, el periódico publicó una investigación de 6 páginas sobre las irregularidades financieras del obispo Martínez. La casa de Puerto Vallarta que mencionaron en su conversación nocturna resultó ser real. Y no era la única propiedad que había comprado con donaciones de los fieles. El obispo Martínez fue transferido discretamente a otra diócesis. Madre Fernanda fue promovida a un puesto administrativo donde no maneja dinero. Y yo sigo haciendo exactamente lo que prometí hacer. El centro de salud comunitario abrió hace 2 meses. Hemos dado 120 becas educativas a niños de familias que nunca podrían haber pagado la escuela. El orfanato ahora tiene nuevas camas, una cocina renovada y 3 maestros adicionales. Cada peso se ha documentado.
Cada transferencia está auditada. Cada beneficiario tiene nombre y apellido. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que me hago todas las noches. Echo de menos la seguridad del convento. Echo de menos las oraciones comunitarias. Echo de menos la sensación de pertenencia que había tenido durante tantos años. Pero no me arrepiento de haber defendido los deseos de mi tía. No me arrepiento de haber usado este dinero para ayudar directamente a las personas que lo necesitan. Y definitivamente no me arrepiento de haber expuesto la corrupción que había estado ocurriendo bajo mis narices durante años. La parte más dolorosa no es haber perdido mi hábito religioso. La parte más dolorosa es haber descubierto que las personas en quienes había confiado ciegamente durante más de 2 décadas eran capaces de mentir, robar y manipular tan fácilmente. Pero también he aprendido algo importante: no necesitas vestir un hábito para servir a Dios. No necesitas vivir en un convento para ayudar a los necesitados. Y definitivamente no necesitas la aprobación de una institución corrupta para hacer lo correcto. La tía Remedios, que nunca conocí, me enseñó algo que 23 años de vida religiosa no me habían enseñado. A veces, hacer lo correcto significa desafiar a la autoridad. A veces, servir a Dios significa desobedecer a la iglesia. El dinero se acabará eventualmente. Pero el bien que hemos hecho con él durará generaciones. Los niños que están recibiendo educación gratuita crecerán y ayudarán a otros. Las familias que reciben atención médica gratuita tendrán la oportunidad de construir una vida mejor. El orfanato seguirá cuidando niños durante años. Y yo seguiré haciendo lo que siempre he hecho: servir a otros. Solo que ahora lo hago con los ojos abiertos. Si mi tía Remedios puede verme desde donde esté, espero que esté orgullosa. Porque finalmente entendí su mensaje: no dejes que nadie te lo quite. No se trataba solo del dinero. Se trataba de mi derecho a elegir cómo servir, a quién ayudar y cómo vivir mi fe. Y eso, nadie me lo puede quitar jamás. Esta es mi historia. Es dolorosa, es complicada, y no tiene el final feliz que siempre esperé tener. Pero es real. Y si sirve para que aunque sea una persona tenga el valor de defender lo que es correcto, entonces valió la pena contarla. Soy Esperanza Morales. Ya no soy hermana de nadie, excepto de todos aquellos que necesitan ayuda. Y esa hermandad es más real que cualquier título religioso que haya tenido jamás.